Desearíamos mejores tardes para todos, pero buenas son las que hay, y buenas sobre todo el encontrarnos aquí. Para mí además es un motivo de alegría encontrarme aquí hoy y presentar, no presentar que lo hará Estela después, pero sí decir que la ponente de hoy, Pilar Cortina, ha sido alumna mía y que me llena, además de canas, me llena de orgullo pues el poder decirlo, y por eso quería decirlo. Pero fui alumna suya ya mayor. Luego también quería, además de agradecerle, que también lo hará luego Estela al presentarla, agradeceros a todos, a todas, sobre todo el esfuerzo que hacéis con este tiempo y anunciaros que tenéis ahí fuera ya editado el programa del próximo ciclo, que estará dedicado a una lectura abierta de la Biblia. Veréis ahí los ponentes. Podéis recogerlo y poder coger algún ejemplar más si queréis para repartirlo entre vuestras amistades. Advertir que ese ciclo no será aquí, sino que será en el Centro Joaquín Roncal, aquí muy cerca, en la Plaza de San Braulio, aunque el horario será el mismo. Pues de nuevo, gracias Pilar, y Estela, te paso el micro para que tú puedas presentarla. Bueno, pues buenas tardes. Tenemos hoy el placer de presentarles a Pilar Cortina Lacambra, que es de aquí, de Zaragoza. Pilar es madre de 2 hijas y en este momento es directora del Colegio La Purísima y San Antonio, que pertenece a la Fundación Educación Zaragoza, centro en el que además de ser directora imparte clases de francés y religión en primaria y secundaria, además de coordinar la escuela de padres del centro. Además de su formación académica para impartir clases, para dedicarse a la enseñanza, su gran interés por la teología y por la Biblia le condujo a estudiar estudios eclesiásticos, como ha dicho Pepe. Y su amplia formación en distintos campos le lleva a desempeñar diversas actividades formativas, como charlas y cursos, más allá de su ámbito estrictamente laboral. A Pilar le apasiona educar y educarse, enseñar y aprender, lo cual se percibe muy bien al ver el elenco de tareas que ha realizado y sigue realizando, algunas de las cuales, aunque no todas, acabo de mencionar. Asimismo, Pilar es miembro del Grupo de Mujeres y Teología de aquí, de Zaragoza, lo cual nos muestra que está muy interesada en los temas teológicos relacionados con el género y por ese motivo está entre nosotros hoy. Pues nada, Pilar, te cedo la palabra. Aunque igual te quito parte de tu tema, pero creo que a Pilar le toca una ponencia un tanto peculiar, porque es la única mujer viva y es la única a la que pues muchos de nosotros seguramente conocemos, ¿no? Y por eso despierta en nosotros más interés. Ya está. Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Agradezco tus palabras, Estela, y también agradezco pues a Acción Social Católica y en concreto a Pepe Alegre, mi profesor, la confianza depositada en mí. Y a la Asociación Mujeres y Teología de Zaragoza a la que pertenezco, creo que no estaría aquí sin su apoyo y su empuje. Y paso ya pues a hablar de Dolores Aleixandre, que como ha dicho Estela, es la única mujer viva de este ciclo que va a terminar el próximo martes. Bueno, he titulado la charla Dios me invita a danzar. ¿Por qué el título? Cito 2 textos de la Biblia, de Génesis y de Éxodo. El primer texto es de la historia de Abraham, al principio de la historia de la salvación, y en este texto Sara, mujer de Abraham, acaba de dar a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Su risa escéptica al escuchar detrás de la puerta de su tienda que iba a concebir se transforma en una exclamación de júbilo contagiosa. El Señor me ha hecho bailar.
Los que se enteren bailarán conmigo, dice Sara después de dar a luz. Más tarde, Miriam, la profetisa, así es nombrada en el texto de Éxodo, hermana de Moisés, tras pasar el mar de las cañas, tomó su pandero en la mano y todas las mujeres salieron detrás de ella con panderos a danzar, según pone en el texto. ¿Por qué? Porque comenzaba a hacerse realidad el sueño de pasar de la casa de la esclavitud a la tierra de la libertad que tanto había anhelado el pueblo de Israel. Dolores va encarnando en ella esa palabra actuante de Dios, que es fuego dentro de sus huesos, como dice el profeta Jeremías, que he citado aquí abajo, que es como música derramada en sus palabras y en su vida, que le invita a danzar la danza de la vida, Sara, y de la libertad, Miriam, y nos contagia. En un pliego de la revista Vida Nueva del 2002, titulado Cambiaste mi luto en danza, esa escuela de danzantes que llamamos Cuaresma, cita un texto de Klaus Berger a propósito de la espiritualidad bíblica que también podría ser suyo. Dice, es probable que esta espiritualidad, quizá no precisamente dichosa, requiera la ayuda que puede llegarle del modelo del amor y la alegría, pues probablemente por eso hablan tanto los místicos del siglo XII de amor, de amistad, de abrazar, besar, de alegría contagiosa y de la ternura del corazón, porque la seriedad de la vida austera siempre corre el peligro de malograr el alegre mensaje del Evangelio. De ahí que yo, al pensar en Dolores, una de las primeras cosas que me vinieron a la cabeza fue este texto, Dios me invita a danzar. Y de ahí también la fotografía que he elegido, para que la tengamos aquí presente, además de viva, sigue viva, que expresa para mí, de todas las fotografías que he visto de ella, la respuesta de años a esa invitación de Dios a danzar, a crecer sin límite hacia la plenitud, su plenitud como mujer y como religiosa, como teóloga. He estructurado la charla en estas 5 partes que veis aquí. Primero voy a hablar un poco de su biografía, en la que incluyo su manera de hacer teología y su obra, porque creo que en Dolores todo está muy unido o entretejido, como le gusta decir a ella. Los puntos siguientes son los 4 puntos que expresan la espiritualidad de la Sociedad del Sagrado Corazón. Dolores es religiosa del Sagrado Corazón. Es una espiritualidad integradora que creo subyace a todo lo que se manifiesta en su obra y en su vida. Su opción radical en la vida se refleja en lo que hace, en lo que vive, en lo que dice. Y empezamos conociéndola un poco, aunque creo que muchos de los que estáis aquí sabréis, a lo mejor incluso más que yo. Dolores Aleixandre Parra es madrileña, alumna desde pequeñita de las religiosas del Sagrado Corazón de Jesús. A los 20 años decide quedarse con ellas, ingresar en la Sociedad del Sagrado Corazón, fundada por Santa Magdalena Sofía. Con su gracia habitual, cuenta cómo llegó hasta ahí. Dice, a los 15 años, dando una tarde un paseo en bicicleta, vi una iglesia románica. Dejé la bici en la puerta y entré por curiosidad a ver la iglesia. Estaba vacía y oscura, solo con la pequeña lamparilla junto al sagrario. Me senté y estuve allí mucho rato. Era la primera vez que tomaba conciencia de la presencia viva de Jesús. Cuando leí después en el Evangelio la llamada a los primeros discípulos, fueron, vieron y se quedaron con él aquel día. Eran las 4 de la tarde. Empecé a desear vivir un tipo de vida que me hiciera posible lo de quedarme con él. Me pareció que las monjas de mi colegio eran mujeres muy felices y decidí apuntarme a lo suyo. Y ahí sigo, encantada, después de un montón de años.
Encontró, son también sus propias palabras, mujeres abiertas, respetuosas, amplias, tolerantes y con Jesús en el centro, que sin duda influyeron en ella. Ella también es así. Desde 1970 y durante 8 años fue maestra de novicias. Dice que fueron años preciosos, un adjetivo que Dolores usa con muchísima frecuencia. Años preciosos para comenzar creativamente otros caminos de formación inicial, porque era la época de posconciliar. Más tarde estudia Filología Bíblica Trilingüe en la Universidad Complutense de Madrid y Teología Bíblica en comillas. Ella dice que lo del griego y el latín y el hebreo solo no tenía espíritu ni empuje y que buscó estudiar teología bíblica para darle espíritu a tanta letra. Trabajó como encargada de pastoral de un colegio y en una asociación de mujeres de barrio. Dice que entre ellas aprendió a vivirse más como mujer del y para el reino que como alma consagrada. Empezaba a tocar la realidad y sobre todo la realidad de los más débiles, marginados, pobres, porque Dolores nunca ha dejado de estar de ese lado. Participó como delegada en 2 capítulos generales de su sociedad. Accidentalmente, con su humor habitual, dice que entró por defunción, no por escalafón, entra a formar parte del claustro de la Facultad de Teología de Comillas en 1986, tras el fallecimiento de un profesor, Gregorio Ruiz González, en un accidente de circulación. Por eso dice lo de que entra por defunción y no por escalafón. Ha sido profesora durante 20 años de Antiguo Testamento y concretamente de la asignatura de profetas. Le costó aceptar porque no se sentía preparada. Ella dice, dudé mucho, pues no me sentía suficientemente preparada, pero nuestra superiora general me hizo esta pregunta. ¿Crees que tienes capacidad de fracaso? Y como después de pensarlo me parecía que sí, ella me animó y acepté. Dolores es la primera mujer que ha dado clase en la Facultad de Teología de Comillas. Y paralelamente a su labor docente comienza su producción literaria, de la que os hablaré más tarde. Jubilada desde el 2006, ella misma nos dice cómo se siente. Dice, jubilada feliz, encajando el envejecer y la pérdida de voz con cierto garbo. Cada vez le cuesta más hablar. Convencida de la fuerza de la palabra y de la bondad última de las personas, adicta a la Biblia y a contársela a otros, agradecida a la vida, al cariño de tantos amigos y al sentido del humor, aficionada al cine, a la música polifónica, a Amancio Prada y a Goma Espuma, lectora desordenada y escritora de vuelo corto, tratando de callarme más, rezar más y vivir más atenta al latido del corazón de Dios en el corazón del mundo. Así es como ahora se siente Dolores. Poco antes de su jubilación y hasta el 2009, esto también es interesante para comprender un poco cómo escribe, residió en una comunidad intercongregacional de 4 comunidades distintas, en un edificio de Cáritas Madrid construido para 60 familias inmigrantes que antes de vivir ahí eran personas sin techo. Cuenta que se siente agradecida de ese tiempo de vecindad y tejido relacional con gente en situaciones muy duras. Otra vez la marginación. Actualmente forma parte de la Comunidad Provincial de España Sur de la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús. Sigue adicta a la Biblia, a la lectio divina y a contársela a otros. En estos momentos da ejercicios y retiros, acompaña en su caminar cristiano a algunas personas y grupos, como ha hecho siempre, y enseña a leer y escribir a mujeres e inmigrantes. En los ratos libres escribe textos breves en revistas como Al Andar, Vida Nueva, El Ciervo, y un poco más largos en Catequistas, Salterre, Misión Joven. Más o menos cada 2 años publica un libro. Ha viajado por España, Estados Unidos y Latinoamérica, impartiendo conferencias en diferentes foros. Sigue acompañando procesos de crecimiento personal y comunitario y mantiene una estrecha relación con comunidades de hermanitas de Jesús, fundadas por Charles de Foucauld, de diversos lugares. Tengo la suerte de conocerla personalmente, es un lujo.
Y bueno, ahora vamos a ver un poquito su modo de hacer teología y también citaré algunos de sus numerosos libros y artículos que creo que son un poco significativos. Dolores es narradora, tejedora que se deja tejer. Ella dice que en la Biblia se encuentra gente normal como nosotros y que Dios va tejiendo la historia personal y colectiva pues de esas personas, del pueblo de Israel y de los individuos. Ella también se siente tejedora y tejida a la vez. Podríamos decir que su teología es eminentemente narrativa, su hermenéutica crítica y recreativa, a fin de que razón y crítica exegética se pongan al servicio de la imaginación, para recrear y revivir el contexto y la contextura, el tejido existencial de la palabra revelada, lo que provoca su actualización. Dolores es una maestra en actualizar y poner en conexión la palabra con los signos de los tiempos y con lo cotidiano y lo mínimo. El lenguaje de Dolores, tanto verbal como corporal, atrae y provoca. Propicia el encuentro experiencial con la palabra, superando la escisión entre teología, espiritualidad y vida. Esto lo he sacado y estoy de acuerdo de un libro homenaje que se le dedicó a ella y a 2 profesores más de comillas en su jubilación. Dolores cita también con frecuencia a los padres de la Iglesia y en una de esas citas afirma con ellos que es teóloga, el que ora y el que ora es teólogo. Para ella es inseparable la teología de la oración, de la espiritualidad, de la vida. También afirma que para ser profesora de Biblia, basta con rezar y estudiar. Esto en una entrevista que se le hizo en Radio Canarias en febrero del 2011, hace más o menos un año. Citando a Carlos Mester, que ya con su humor y con su salero particular, vuelvo a repetirlo porque es muy característico de ella, dice que es para ella como el Robert Redford de los estudios bíblicos. Dice, Dios ha escrito un libro que es la vida y le ha puesto unas notas musicales que es la Biblia. Hay quien sabe las notas, la Biblia, pero no la letra, la vida. Hay que leer la vida con apoyo de la Biblia. Aquí detrás también, para mí, se veía un poquito el eco de lo que también está presente en la espiritualidad y en los escritos de Dolores, que es la espiritualidad ignaciana, ya que esto me sonaba un poco a lo de no el mucho saber, calma y satisface el alma, sino el gustar a Dios internamente, de Ignacio de Loyola. Dolores, como he dicho antes, pues sabéis que da ejercicios espirituales pues de Ignacio de Loyola. Es capaz de narrar de forma sencilla las cosas más difíciles. Yo creo que cualquier persona puede leer los libros de Dolores y que sus palabras hagan eco en su corazón y en su vida. Toda su obra escrita, así como su magisterio oral, es una rica aportación al proceso de crecimiento en la fe de tantas comunidades religiosas, grupos, asociaciones, personas, y se podría agrupar en torno a 3 núcleos: Sagrada Escritura, espiritualidad y reflexión sobre la mujer en la Biblia y en la Iglesia. Además, Dolores considera el humor como su lugar teológico, un poco como José Ignacio González Faust. Esta dimensión, lejos de constituir una trivialidad, ella la funda y sostiene en una actitud teológica que descubre en los relatos bíblicos el realismo de la esperanza. Aquí me gustaría citar pues las locuras que hacen los profetas. Ella ha sido profesora de profetas. Jeremías, por ejemplo, cuando todo parecía terminarse para el pueblo de Israel, cuando estaban al borde del exilio, en lugar de hacer lo que hacía el resto de la gente, hace lo contrario. La gente vendía sus posesiones, sus tierras. Jeremías compra una parcela de tierra porque en el fondo
permanece en él ese realismo de la esperanza, el confiar contra toda esperanza que detrás de esos hechos que parecen el final de Israel y de la historia y de la promesa, pues hay un Dios fiel que estará y piensa que va a seguir estando, pase lo que pase. Y una vez que he hablado un poco de su teología, pues voy a citar algún libro y voy a hacer algún pequeño comentario. Al leer y releer los libros de Dolores, me quedaba la sensación de que ha ido adentrándose en la hendidura de la roca, título de uno de sus últimos libros. Cita también del libro del Cantar de los Cantares, sobre el que versa dicho libro, dicha obra. Y al irse adentrando nos va regalando sus hallazgos, no solo como teóloga, como profesora, sino como persona orante que sabe unir y entretejer la vida, la espiritualidad, la Biblia. No me cansaré de decirlo. Diría que Dolores es experta en vida, experta en oración y experta en Biblia, entretejiendo todo en una trama única que es ella misma. Dice en la introducción de su libro Hilvanes y Pespuntes, del que os leeré un texto al final, es el penúltimo libro que se ha publicado, porque hay otro, Mujeres Ignacianas, en el que hace una breve semblanza de Santa Magdalena Sofía, que como algunas sabréis, pues su espiritualidad está muy inspirada en la espiritualidad ignaciana. En este libro, en la introducción, dice: me encanta coser. Es una afición que he heredado de mi madre, que se acentúa según me voy haciendo mayor, y como no sé coser a máquina, lo hago puntada tras puntada poniendo mucho afán. Una vez me pidieron que dijera algo sobre mis intereses profesionales para una publicación y escribí: me interesa coser la Biblia con la vida. Me interesa coser la Biblia con la vida y la vida con la Biblia. Tejer el lenguaje de la calle con el de la teología y los temas graves y serios con el humor, las narraciones y los ejemplos. Entre sus libros, he citado Mujeres Ignacianas, Hilvanes y Pespuntes, y La hendidura de la roca, variaciones sobre el Cantar de los Cantares, que os recomiendo, si no lo habéis leído, encarecidamente que lo leáis, porque es una riqueza para nuestro interior. Destacaría también, entre otros muchos, pues Contar a Jesús, lectura orante de 24 textos del Evangelio, un libro publicado en 2002 que ella dice que le costó muchísimo sacar adelante, lo hacía en ratos perdidos y perdiéndose primero en la oración. Yo creo que Dolores ora y escribe, ora y escribe. En este libro ofrece pistas para aproximarse con una mirada nueva a textos evangélicos que nos permite conocer mejor a Jesús y aprender a orar a partir de ellos. El árbol peregrino es un libro muy peculiar. Caminar con Sofía Barat es un libro más bien dedicado a adolescentes, a niños, pero que hace una semblanza muy bonita de su fundadora y también de ellas mismas, de las religiosas del Sagrado Corazón. Iniciar en la oración es un clásico. Iniciar en la oración desde los sentidos y desde el Padre Nuestro. Dame a conocer tu nombre, imágenes bíblicas para hablar de Dios, es casi un folleto, no es un libro, pero para mí refleja muy bien también pues toda la teología, la espiritualidad y la vida de Dolores, a través de textos, sobre todo del Antiguo Testamento. Círculos en el agua, bautizados con fuego, fueron casi de sus primeros libros. Y también es un libro que creo que no pasa, Compañeros en el Camino, iconos bíblicos para un itinerario de oración. Es una invitación a hacer meditaciones y contemplaciones de los ejercicios ignacianos a partir de personajes bíblicos, especialmente este libro del Nuevo Testamento. También es interesante, este es del 1995, pero sigue siendo interesante, La Pascua de 10 mujeres bíblicas. Luego ha publicado cuadernos, de los que no voy a citar todos, pero sí pues uno bastante reciente, Despiertos a Medianoche, en la colección Cuadernos de Cristianismo y Justicia, La voluntad de Dios a un paso del juego y del riesgo, un folleto de Alandar, A la sombra de la palabra, Orar con Magdalena Sofía Barat,
Palabras para la espera, descubrir la presencia del Espíritu en el mundo, etcétera. Y artículos, pues ya he citado uno, el de la Escuela de Danzantes de Cuaresma, La Primavera Galilea del Discipulado, Cómo me gustaría envejecer. No he citado un libro que tiene también pues sobre el envejecer, es uno de sus últimos libros que también es muy emotivo para mí. Bueno, María Magnífica, realizada en ella, 7 lugares bíblicos de atracción, etcétera. Bueno, y ahora paso ya a esos 4 puntos que son como la espiritualidad integrada de las religiosas del Sagrado Corazón, pero que para mí, pues como he dicho antes, subyace en todo lo que es Dolores. El primer punto, su fuente interior. Dolores manifiesta a través de sus escritos y de su vida, también tal vez en sus clases de profetas en comillas, no tuve la suerte de asistir, su propia identidad y su pertenencia, esa opción radical por un estilo de vida que ha ido acrecentando con el tiempo. Y cito textualmente cómo se expresa eso de su fuente interior. Dice que como religiosa del Sagrado Corazón se nos regala la misión de descubrir y manifestar el amor del corazón de Jesús. Esta es nuestra única fuente y de ella brota nuestra vida interior, nuestra manera de ser y de hacer, nuestro modo de estar en la vida con hondura y libertad. El amor ha labrado nuestra identidad, en Dolores desde luego. Es nuestro deseo y nuestra alegría, es también nuestro constante desafío. Dolores, de tanto mirar a Jesús, es una gran orante de la palabra, se vislumbra en todo lo que escribe, mira como Jesús. Lo he constatado. Yo he asistido, por ejemplo, a una Pascua que ella coordina en Santa María de Huerta, en la que he descubierto pues una Dolores que sirve para niños, adolescentes, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, todos encuentran sitio en ella y de alguna manera atrae. Dice en su libro Compañeros en el Camino, iconos bíblicos para un itinerario de oración. Eso que llamamos vocación es siempre para una misión, no es un privilegio, sino una responsabilidad que tiene siempre como armónicos fundamentales la gloria de Dios, que ella ha procurado y procura, la referencia a los otros y el hacer reino. Y no es solo una vocación, sino una convocación. Somos llamados con otros. Porque creo que Dolores no solo se siente invitada a danzar y danza con Dios, sino que nos invita a danzar a los que la conocemos. No se puede vivir más que por vía de seducción, no de razonamiento, ni de propia decisión, ni de voluntarismo. No se pueden poner condiciones, pero lo que se encuentra desborda lo que se deja. Su fuente interior, el amor experimentado de ese Dios de Jesús, Abba, paciente, misericordioso, fiel y compasivo. El Dios que fue descubriendo el pueblo de Israel. Que Jesús nos desveló y ella ha enseñado, en el amplio sentido de la palabra, no solo en sus clases. Un amor que se desborda en lo que hace, dice, escribe y vive. Dolores dice, cuando jugamos con Dios, el juego termina en un encuentro, pero no como fruto del esfuerzo de nuestra búsqueda, sino como un regalo inmerecido. Yo creo que en ella también se puede aplicar una frase de Santa Magdalena Sofía, que en un momento dado de su vida dice, ya que no puedo ser santa, voy a ser humilde. Habitada por multitud de rostros. Voy a contar primero una anécdota. Cuando comenzó en la Sociedad del Sagrado Corazón, a Dolores le encargaron dar clases. En aquellos tiempos, hace muchísimos años, pues como en muchas congregaciones religiosas, había unos colegios que eran más de élite, de personas pues con una determinada posición económica y social, y otros que eran pues para personas con menos posibilidades. Dolores primero fue a un colegio de élite, en el que estaba todo pesado, medido, contado, organizado y estructurado.
y parece ser que fue un desastre. Y la pasaron al colegio de las personas con menos posibilidades. Y ahí ella es donde, yo pienso, se sintió más en su lugar y prosperó como profesora. ¿Por qué digo esto? Porque Dolores se nota en sus escritos, en su trato, se deja afectar hasta lo hondo por lo cotidiano, por lo cercano y lo lejano, por las personas que va encontrando a lo largo de su vida. Es contemplativa en la acción, activa en la contemplación. Su centro está habitado por Dios y por sus preferidos, que en el fondo somos todos, cada uno con nuestras necesidades, pero dentro de ser sus preferidos, tiene sus preferidos. Mujer genial con la genialidad de Dios, abierta, acogedora, atenta, que sabe escuchar y te hace sentir escuchado, escuchada. Mujer que bendice con sus palabras, gestos, miradas, escritos, porque se siente bendecida. Mujer que ora desde el lado de los humildes, que vive atenta al latido del corazón de Dios en el corazón del mundo, como ella afirma de su fundadora en el libro Mujeres Ignacianas, en la semblanza que hace en su último libro. A propósito de estar habitados por multitud de rostros, es un texto sacado también de la espiritualidad de las religiosas del Sagrado Corazón, que dice, y que va mucho con Dolores: la justicia y la paz están en el centro de nuestra espiritualidad, y la llamada a encarnarlas fluye de los sentimientos y actitudes de Jesús. Él es el educador por excelencia, el hombre de paz que puso a los pobres en el centro de su reino. En él vamos haciendo la integración y es de nuestra unión y conformidad con sus preferencias de donde emana nuestra acción. Es como lo que dice Pablo, tener los mismos sentimientos que Jesús. Jesús nos hace educadoras desde nuestra fragilidad abierta a su misericordia, amando con ternura, despertando conciencias, sanando heridas, alimentando el crecimiento, sea cual sea nuestra edad y donde quiera que estemos. Y siempre indicando, proponiendo, invitando, nunca imponiendo, como Jesús. Conectada a la vida en todas sus manifestaciones. He dicho en su biografía que Dolores vivió en un piso ubicado en un edificio de Cáritas Madrid, entretejiendo vida con 60 familias de inmigrantes y todo lo que eso supone, porque se integró, no solamente vivió. Que actualmente enseña a leer y escribir a mujeres inmigrantes, que también tiene una estrecha relación con las Hermanitas de Jesús, cuyo fundador, inspirador, afirmaba que Jesús ocupó de tal modo el último lugar que nadie se lo puede arrebatar. Aunque Dolores era profesora de Antiguo Testamento, profetas, creo que se vislumbra a través de su bibliografía, conferencias, entrevistas, una cristología descendente. Jesús con los últimos, amando ahí donde solo es posible amar, desde una experiencia radical de un Dios Abba que ama y perdona sin condiciones. Responde a lo que constituye en este punto esa espiritualidad integradora de la Sociedad del Sagrado Corazón. Somos mujeres que vivimos con la conciencia de ser parte de todo lo creado. La naturaleza es nuestro hogar y la gente, los otros, los distintos, son un don complementario. Sentimos que la creatividad de Dios nos necesita para manifestar su amor en esta única historia que compartimos con todos los hombres y mujeres de la tierra. Creo que Dolores, como Francisco de Asís, puede decir: el Señor me dio hermanos, porque así siente a los que conviven con ella. Y como buena profesora de profetas que lleva a la vida y a la oración lo que enseña, hace eco en su interior estas palabras de Isaías, portavoz de Dios. ¿Puede una madre olvidarse de su criatura, dejar de querer al hijo de sus entrañas?
pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Mujer de compasión y reconciliación. Acabo de decir que Jesús nos desvela un Dios que ama y perdona sin condiciones. Dolores, creo, ha hecho suyas la compasión y la reconciliación, mirando a cualquier persona como valor no negociable. Ha ido haciendo vida de su vida, lo que expresa este último punto de la espiritualidad del Sagrado Corazón. Queremos dejar que Dios tome la iniciativa en nuestras vidas, para ser mujeres de contemplación, abiertas a recibir el don del perdón y el don de ofrecer misericordia, sabiendo que cualquier circunstancia de nuestra vida y todo aquello que vivimos se transforma con Él en tiempo de gracia, en el tiempo precioso de crecer en el amor. En muchos rincones del mundo intentamos vivir como Jesús, con un corazón que se deja afectar por el sufrimiento y las alegrías de nuestros hermanos. Y Dolores va viviendo esto de un modo natural. Es su vida, nada extraordinario, simplemente a lo que se ha sentido llamada y ha respondido. Como mujer, sin complejos. Ella se nombra a sí misma como feminista tibia. Dice, yo tengo mucho sentido del humor y eso me hace relativizar. No se enfada tanto. Pero también dice que hay feministas más radicales y hacen falta, porque es como si la Iglesia hubiera querido vivir con la mitad de sus células con medio cuerpo, ignorando al otro medio. Afirma que las mujeres tenemos mucho que aportar, que nos fijamos más en los sentidos, el sentir y gustar de Ignacio de Loyola más que el mucho saber. También dice que no hay que obsesionarse, que a veces nosotras mismas hacemos lecturas machistas de la Biblia. Y cita, por ejemplo, la narración de Emaús, en la que dice que dos discípulos, y ella se pregunta, ¿discípulos? ¿Discípulas? ¿Discípulo? ¿Discípula? Me gustaría, ya acabo, voy a acabar, leer un texto del último libro de Ilvanes y Pespuntes que se titula 6 avisos para aprendices místicos, porque creo que es un texto en el que podemos ver un poquito todo lo que he ido diciendo y a lo mejor también os abre el apetito pues para, si no la conocéis más que yo, pues conocerla un poquito más. Creo que Dolores es una mística del siglo XX y del siglo XXI. Es lo último que digo de ella. Comienza el texto así. Dios empeñado en ser humano y nosotros empeñados en ser místicos. ¿Y si un místico fuera entonces alguien empeñado en ser humano, que estira, ensancha, ahonda, sondea, expande? Esta es otra de las características de Dolores. Le gusta mucho trabajar con verbos, porque son muy expresivos. Hasta el extremo los límites de su humanidad, y precisamente ahí vive el encuentro con Dios, y hace una experiencia parecida a la que cantaba George Moustaki hace mucho tiempo. No sé dónde comienzas tú, no sé dónde yo termino. Hablar de lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo del humano y sus alrededores tiene la ventaja de ser un lenguaje que resultaría familiar a aquellos hombres y mujeres del tiempo de la Biblia, que trataban de contar como podían algo de lo que había significado para ellos la presencia invasora de Dios en sus vidas, pero que al oír la palabra místico hubieran dicho, mande, poniéndose la mano en el pabellón de la oreja para que se la repitieran otra vez. Porque no sabían filosofía
El pensamiento abstracto les venía grande y no se les daba bien definir ni argumentar de manera sistemática, pero tenían un imaginario poderoso y unos sentidos aguzados por el contacto con la realidad material y concreta de la que nunca recelaron. Imaginemos algunos de sus avisos y recomendaciones dirigidos a ese aprendiz de místico que somos cada uno de nosotros. Pégate a la realidad, porque como la tierra que esconde un tesoro es portadora de la presencia de Dios, le tienes tan cerca como el pan de cada día, como la savia que nutre al sarmiento en la vid, como la sombra del árbol que te cobija. Se pega a ti como el cinturón que se adhiere a tu cintura. Está tan próximo como los pasos de un caminante a tu lado, como el hombro del amigo en el que puedes apoyarte para escuchar sus confidencias. Despierta tus oídos y tus ojos. Su voz puede resonar como el rugido de un león o como el rumor de un silencio tenue. Se te comunica en el centro de ti mismo y también en el florecer de los almendros para recordarte que lo mismo que no eres tú el responsable de que llegue la primavera, tampoco lo eres de la fecundidad de su palabra, porque de eso es Él quien se encarga. Vive a la vez alerta y tranquilo. No tengas miedo, pero mantente vigilante, porque puede presentarse de improviso y llamar a tu puerta en medio de la noche. Si le abres, entrará y cenará contigo. Si le dejas, te llevará al desierto para hablarte al corazón o para atraerte violentamente con las correas de su amor. Cuida tu corazón y escúchale, porque su voz te indica los caminos de vuelta a tu casa, a ese centro de ti mismo, donde eres más tú que en lo que haces o piensas. Ahí encuentras lo único necesario, tu Padre que está en lo escondido y te infunde su aliento para que todo tu ser se vaya concertando y haciendo afín con su Hijo. Aprende a estar y a permanecer ahí, a fluir desde su misericordia y a apasionarte por su mundo, a respirar el nombre de Jesús como un perfume que se derrama. Adéntrate en otra sabiduría. Disponte a dejar atrás como un manto viejo tus propios saberes y certezas. La semilla del reino crece sin que tú sepas cómo, y aunque las cañadas que atraviesas te parezcan oscuras, puedes confiar en que tu pastor sabe a dónde te lleva. Según él, a la ganancia se accede por el extraño camino de la pérdida, y es la puerta estrecha la que desemboca en la anchura del gozo, porque él contempla ya la espiga en el grano de trigo hundido en tierra y escucha el llanto del niño que nace cuando la mujer grita aún por el dolor del parto. Deja que te descubra las posibilidades de vida que se esconden allí donde parece que la muerte ha puesto la última firma. Acoge tu nombre único. Lo tiene tatuado Dios en la palma de su mano y te lo entrega grabado en una piedrecita blanca, como tu modo irrepetible y singular de vivir en comunión de vida con Él. Alégrate, estás invitado, invitada, a participar en el banquete del Rey, y el lugar a su derecha no está reservado. Tenemos ahora, como todos los días, unos minutos para abrir un diálogo o hacer alguna pregunta a Pilar. Bueno, mientras se anima alguien, voy a intervenir yo un momento. No, Pilar, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso que decías de feminista tibia, ¿no? Bueno, que eran palabras de la propia Dolores, pero yo creo que es capaz de percibir la realidad tal y como es. Posiblemente yo creo que ha tenido que sufrir, porque ha sido pionera en España dentro de las biblistas. Yo creo que en nuestro país habrá sido de las primeras, ¿no?, en publicar, y eso siempre tiene un precio, pero no pierde la frescura. Y recuerdo en unas jornadas de la Asociación de Teólogas, llevábamos todo el fin de semana reflexionando con conferencias y tal. Tuvo una ponencia que luego se publicó en Vida Nueva y nos habló de la risa de Sara. Y nos dejó a todas así, porque
llevábamos ahí eso, sentadas y sentadas, y pone con palabras muy simples, dice lo mismo que otras, ¿no? Pero con otra frescura, y yo creo que es un don que ella tiene, ¿no? Ahí también, a propósito de lo de feminista tibia, otra anécdota. Dolores estudió y luego también impartió algún curso en la Escuela Bíblica de Jerusalén. Y en uno de esos cursos, el curso era para sacerdotes, cuando uno de los sacerdotes se enteró de que una mujer, estoy hablando pues de los años 90, como tú dices, ha sido pionera en muchas cosas, de que una mujer era ponente en el curso, dijo, nos tenemos que situar en esa época. Hoy no creo que haya muchos sacerdotes, no sé, que dijeran esto. A mí no me ha dado clase una mujer desde que estuve en preescolar. Llegó a oídos de Dolores y cuando empezó la conferencia, pues simplemente dijo, bueno, como ninguno de nosotros estamos ya en preescolar, pues vamos a tratar de... Vale. Yo creo que su optimismo radical o ese realismo en la esperanza le hace ver más allá, como buena profeta, nunca mejor dicho. Y ella lee también muy bien los signos de los tiempos, y aunque todavía queda mucho camino por recorrer para que ese medio cuerpo o la mitad de las células del cuerpo de la Iglesia pues estemos más presentes, ella piensa y siente que vamos por buen camino, y también descansa un poco en las que ella llama pues eso, feministas radicales, y a la vez yo creo que también les anima y les impulsa, o nos anima y nos impulsa. Pues antes de que el frío del silencio. No. Pero es un silencio acogedor. Pues agradecerte, Pilar, tu exposición sobre Dolores, agradecer a Estela el trabajo que está haciendo de presentación también, de todas las ponentes, agradeceros a todas y a todos los que venís al ciclo, que nos da satisfacción el veros todos los martes, y también invitaros a que ya podéis ir cogiendo los programas del próximo ciclo, que están ahí fuera ya publicados, y que si dejáis vuestro nombre y dirección os llegarán también a casa. Pues a todos muchas gracias, y Pilar, de nuevo, gracias. Me imagino que te di buena nota en tiempos, pues ahora también te la daría. Sí, te la subí ahora. Gracias. Muchas gracias a todos.